Un día en la playa. El resto de la escuela había pasado bastante rápido, siendo historia la única lección en la que me divertí un poco, y eso obviamente se debió a que Edith disfrutaba de su capacidad para hablar sobre la historia desde su perspectiva. Fue maravilloso escuchar una perspectiva real de alguien en la época de los eventos de los que estaba aprendiendo. De todos modos, ahora mismo me estaban cambiando y poniéndome ropa cómoda e informal mientras me preparaba para andar en bicicleta con Jacob. Sabía que Bella también iría a la playa de la Push, pero pensé que le daría algo de espacio. Por ahora, mi truco anterior probablemente todavía estaba fresco en su mente, y no quería empeorarlo. En ese momento me estaba poniendo unos zapatos para correr, que eran completamente blancos y definitivamente estaban desgastados por el uso. Al mirarme en el espejo de mi habitación, me vi con una sudadera con capucha negra y unos pantalones deportivos negros a juego. Me veía bastante informal con este atuendo e hizo su trabajo de ocultar mi cuerpo robusto. ¿Por qué estaba ocultando eso? Porque no quería ninguna pregunta de Jacob. Un crecimiento acelerado era algo que probablemente podría aceptar. Pero ganar decenas de libras de músculo en una semana, no hay posibilidad de que se lo crea. Me pongo unos auriculares y pongo música alegre antes de salir. Ya había hecho la mitad de los recados que mi padre me había encomendado. Lavé su auto, limpié la casa, saqué la basura, lavé los platos junto al fregadero y recolecté hojas en el césped. Todo en unos 10 minutos. Supongo que ser una persona lobo sobrenatural tenía sus beneficios cuando se trataba de tareas domésticas. Sabiendo que tenía más cosas que hacer una vez que llegara a casa, simplemente gemí. Recibirás comida con un amigo tuyo de la infancia, así que aguanta, Alex. Pensando en esto, salí a la calle y corrí hacia la playa donde me encontraría con Jacob. Correr se había convertido en un pasatiempo favorito para mí, la sensación de mis pies golpeando el suelo y el viento golpeando mi cara se había convertido en una experiencia relajante que solo mejoraba cuanto más fuerte me volvía, es decir, cuanto más rápido podía correr, más divertido se volvía correr. La carretera y el pavimento estaban bastante mojados, como es habitual en las horquillas, pero mi excelente equilibrio hizo que ni siquiera tropezara y mucho menos me cayera o resbalara, lo cual fue de agradecer. Si Bella pasara por esto, probablemente terminaría cayéndose y rompiéndose algo. Sonriendo a pesar de lo que pasó antes en el bosque, aumenté un poco la velocidad, queriendo llegar a la playa más rápido. Soltando un gran suspiro antes de volver a inhalar, olí el aire salado del mar y sentí como si limpiara mis pulmones como lo hacía normalmente, pero mi sentido del olfato animal solo hizo que la sensación fuera aún mejor, como si me estuvieran purificando. Sentí una mano viniendo hacia mí, pero sabiendo quién era, la dejé aterrizar en mi hombro, antes de girarme hacia el dueño de la mano. Jake, ¿cómo llegué aquí antes que tú, Vives bastante cerca de aquí, sonreí al ver a mi mejor amigo confundido. Pareciendo estar de acuerdo con lo que dije, Jacob simplemente miró entre mí y la camioneta en la que había venido. Yo, no lo sé, habló distraídamente antes de pensar en algo que lo animara. ¿Hiciste que Bella te dejara temprano o algo así? Todavía está aquí. Miró a su alrededor como un cachorro y no pude evitar sentir pena por el chico mientras sacudía la cabeza ante lo que decía. No. Corrí hacia aquí. Bella no está aquí, amigo, le di una palmada en el hombro antes de señalar las bicicletas. ¿No deberíamos llevar las bicicletas a la playa para montar un poco? Sacado de su pensamiento por lo que dije, Jacob simplemente asintió mientras yo caminaba hacia su camioneta y tomaba una de las bicicletas de la camioneta y me esforzaba para bajarla y tirarla al piso. Incluso entonces, Jacob me miró con los ojos muy abiertos. Amigo, ¿has estado haciendo ejercicio o algo así? Estas bicicletas son muchas. Caminó hacia la camioneta, bajó la parte trasera y la sacó, convirtiéndola en una rampa. Incluso puse la rampa en la parte trasera. Ver. Bajó su bicicleta por la rampa y yo simplemente me encogí de hombros. Supongo que estoy entusiasmado por montar y no podía esperar para bajar la bicicleta del camión, dije con indiferencia, tomando un casco de la parte trasera del camión y me lo puse. Jacob no estaba haciendo nada en ese momento y simplemente se quedó allí, mirándome de forma extraña. Alex, ¿has tenido un crecimiento acelerado o algo así? Te ves más alto y más ancho que hace una semana. ¿Cómo? ¿Una cantidad notablemente más alto y más ancho? Jacob frunció el ceño mientras me miraba. Simplemente me encogí de hombros mientras hablaba. Probablemente sí. Después de todo, tengo 16 años, Jake. Crecemos mucho a esta edad. Mi voz salió apagada, pero un murmullo incierto de acuerdo de Jacob me dijo que escuchó. A mí.
Sin esperar más preguntas, puse en marcha la bicicleta y cobró vida con un rugido, antes de despegar, levantando una tormenta de arena detrás de mí mientras despegaba. Tirando del manillar hice un caballito antes de equilibrar ligeramente mi peso hacia adelante y mantuve el truco mucho más tiempo que antes. Sin embargo, antes no tenía balance basado en lo sobrenatural, ¿verdad? Una vez que me acerqué a mar, dejé caer la rueda delantera hacia adelante antes de inclinarme fuertemente hacia la izquierda, derrapando y atrapando un poco de una ola que fluía hacia la playa. Mis sentidos mejorados hicieron que andar en bicicleta fuera 100 veces más emocionante que nunca. Jacob y yo siempre íbamos a esta playa para probar las bicicletas y ver si se manejaban bien, antes de llevarlas al bosque y jugar con ellas. Nuestra línea de pensamiento era que si podíamos controlarlos en las playas arenosas, podríamos controlarlos en los bosques macizos. Aunque nos mantuvimos alejados de montar en lugares demasiado poblados de árboles. Sería casi que nosotros estaríamos buscando problemas. Pero en este momento, sentí que podía controlar fácilmente la bicicleta a través de un denso bosque. Mi fuerza y reflejos mejorados me permitieron controlar la bicicleta con facilidad, moviéndola en el momento adecuado y cuando la necesitaba, mientras que mi equilibrio y mi cinestesia aumentada me permitieron mantener mi peso corporal distribuido de tal manera que la bicicleta se balanceara. Siempre estable. No había riesgo de que yo o la bicicleta cayéramos en una voltereta mortal de algún tipo, sin importar cuán extremo fuera el giro que hiciera. Aceleré por la playa, manteniendo la bicicleta lo más rápido que pude y, aunque sabía que eventualmente podría correr mucho más rápido que la velocidad más rápida en esta bicicleta, seguía siendo un pasatiempo divertido. Algo así como que el parkour es más divertido que correr. Son simplemente más cosas en las que pensar, por lo que termina siendo más divertido cuando eres bueno en eso. Finalmente, me detuve y me quité el casco antes de pasar lentamente sobre el camión donde, como siempre, había una hielera en la parte trasera del camión de Jacobs. Abrí la hielera y tomé un refresco antes de abrirla y vaciarla rápidamente. Azúcar. Jacob rápidamente se detuvo a mi lado antes de prácticamente quitarse el casco y mirarme con incredulidad. ¿Qué diablos te pasó la semana pasada, amigo? Estabas montando como un verdadero profesional ahí fuera, ¿me has estado reprimiendo o algo así, Alex? Su rostro se transformó en una sonrisa mientras me miraba como si tuviera que revelar todos los secretos que tenía. Encogiéndome de hombros, fui a responder pero una voz sorprendida llamó a una docena de metros de nosotros. Alex. Una voz fuerte y melódica gritó antes de escuchar a alguien correr hacia nosotros. Mirando hacia la fuente de la voz, vi a Lea pero cuando lo hice, bueno, las palabras se me escaparon. Solo llevaba una camiseta sin mangas y unos pantalones cortos que apenas cubrían sus gruesos y atléticos muslos. Su figura delgada, pero femenina, se disparó hacia nosotros y escuché a Jacob suspirar de frustración y lo miré como si estuviera loco. Una chica sexy viene corriendo hacia ti sin apenas ropa y te frustras. Me sorprende y sorprende que te clasifiques como un hombre heterosexual, Jacob. Por la falta de, rebote en cierta región, me di cuenta de que llevaba un sujetador deportivo o algo similar, pero eso no quitó el efecto de sus activos en mí, ya que aún podía decir que eran definitivamente grandes y definitivamente brillante. Su rostro estaba iluminado y lleno de una luz feliz que hacía que su piel cobriza pareciera deslumbrante. Ella era una chica tan hermosa. Pensar esto me hizo mirar una vez más a Jacob con total confusión. ¿Cómo es que nunca se enamoró de Lea? Sin ofender a mi hermana, pero Lea es una elección definitiva para Jacob, especialmente después de que Bella salió con Edward en la serie. Pero, por extraño que parezca, me alegré un poco de que a Jacob tampoco le agradara Lea en este universo. Supongo que mis hormonas adolescentes me están jugando, ¿eh? De todos modos, a Lea no le tomó mucho tiempo llegar hasta nosotros y antes de que Jacob o yo pudiéramos decir algo, Lea se arrojó en mis brazos y me abrazó con fuerza. Por reflejo, le devolví el abrazo y ella se acurrucó más. Ignorando la mirada extraña que Jacob me estaba dando, simplemente me concentré en no tener una erección. ¿Qué? Hay una chica extremadamente sexy abrazándome con ropa extremadamente fina, soy un adolescente hormonal y tengo un sentido del tacto mejorado. ¿Qué pensaste que iba a pasar? Te haré saber que tengo un hermano pequeño muy activo, muchas gracias. Especialmente después de que comencé la fase. De todos modos. Golpeé la espalda de Lea y ella se echó hacia atrás, pero mantuvo sus manos sobre mis hombros, dándoles un ligero apretón. No es que me importara. No pensé que estarías aquí hoy.
Habría bajado antes si lo hubiera sabido. Miró la bicicleta en la que estaba antes de levantar las cejas y volver a mirarme. Entonces tú. ¿También eres como Jake, obsesionado con las bicicletas? Levanté las manos y le sonreí encantadoramente, culpable de los cargos, oficial, guiñándole un ojo, sonreí mientras continuaba, pero sé de algo un poco más divertido, riendo. Me tomó 1 o 2 segundos para Lea, se dio cuenta y empezó a reírse alegremente conmigo. Estaba hablando de correr a una velocidad sobrenatural. Algo que Lea y yo habíamos hecho. Jacob, obviamente confundido, tosió, atrayendo mi atención hacia él. ¿De qué estás hablando, Alex? No estoy seguro si has hecho algo más divertido que esto todavía, se burló y me di cuenta de que había captado el extremo equivocado del palo. Como él era un poco idiota, pensó que estaba hablando de sexo o algo así. Pero sabiendo que esto podría ser más divertido, compartí una mirada con Lea, quien también se dio cuenta de que Jacob había llegado a un malentendido y ambos nos sonreímos. Ah, algo que aún no has hecho, Jacob, me río antes de continuar, y te aseguro que lo he hecho y es más divertido que esto. Lea se echó a reír en este punto, doblándose y apoyando una mano en mi pierna para apoyarme. Me uní a ella y comencé a reír también. Antes de que Jacob pudiera decir una palabra, Lea habló entre risas. Y con tu actitud, apuesto a que tampoco sucederá pronto, Jacob, bromeó Lea, sabiendo que yo seguiría el juego. Sin embargo, Jacob simplemente frunció el ceño antes de mirar a Lea con una mirada asesina. ¿Por qué no vas a molestar a alguien más, Lea? Hizo un gesto entre nosotros dos en las bicicletas antes de continuar. Estamos tratando de pasar el rato y, como pueden ver, solo hay 2 bicicletas. Sonrió pero se sintió inherentemente hostil y tuve que preguntarme, ¿cuál fue el problema de Jacob con Lea? Pensando que lo descubriría algún día en el futuro, le fruncí el ceño. Espera, Jake. Ella es mi amiga, incluso si no es tuya, así que por favor ten un poco de respeto, ¿vale? Además, podría llevarla conmigo en mi bicicleta. Lo miré a los ojos, entrecerrando los míos. Eso debería estar bien, ¿verdad? Puse énfasis en lo derecho y Jacob simplemente puso los ojos en blanco y se burló antes de irse. Mirando a Lea que tenía una cara nerviosa y sonrojada, le sonreí disculpándome. Lo siento, Lea. Realmente no tengo idea de cuál es su problema. Antes de que pudiera terminar, un beso en mi mejilla me impidió hablar, congelándome. Una Lea muy nerviosa me miró, mordiéndose uno de sus labios. Gracias por eso, Alex. Su apariencia tímida en este momento hizo que mi cerebro se sintiera como si hubiera sido frito. El contraste entre sus acciones tímidas y su atletismo, el cuerpo de princesa amazona era simplemente divino. La forma en que me miró con sus ojos marrones realmente hizo que mi corazón latiera y si fuera por el sonido de la bicicleta de Jake acelerando en mi oído, simplemente me habría quedado ahí sentada congelada. Ah, oh. Wow, enloqueciendo cuando mis sentidos volvieron a mí, me recompuse con una tos antes de mirar a la conocida Lea sonriente, quien obviamente estaba disfrutando de mi comportamiento nervioso. Quiero decir, no fue eso es gran cosa, ¿verdad? Estaba defendiendo a una amiga, sí, solo estaba haciendo lo que los amigos hacen unos por otros. Lea, me reí nerviosamente, no había necesidad ya sabes. Págame eso amablemente. Llevé mi mano al dorso de mi mano y la rasqué avergonzada, con la esperanza de que mi cerebro volviera a funcionar. Riéndose con voz ronca, Lea me miró con los ojos ligeramente entrecerrados. Me ayudaste a lidiar con un tipo que me ha estado excluyendo de todo lo que he intentado hacer, y él también lo ha hecho, así que fue un gran problema para mí. Me abrazó de nuevo, aparentemente tratando de empujar su cabeza contra mi pecho. Entonces, te recompensaré como mejor me parezca, Alex. Antes de que pudiera responder, ella se separó de mí antes de subirse a la parte trasera de mi bicicleta, quitarme el casco y ponérmelo. Parecía un poco flojo, pero serviría ya que en realidad no se tambaleaba en absoluto. Rodeando mi cintura con sus brazos y apretando fuerte, se acercó detrás de mí y presionó su cuerpo contra mí, susurró en mis oídos. Mi oído pudo captarlo a través del casco. Date prisa y llévame a dar un paseo, chico motociclista. Su susurro sonó extrañamente caliente y no esperé a que me preguntara 2 veces y salimos disparados. Sabía que eran las hormonas las que me decían que lo hiciera, y tal vez incluso mis instintos, pero sabía que tenía que presumir ante ella, así que fui lo más rápido que pude. Incluso si fuera para lograr que ella me abrazara un poco más fuerte o que respirara un poco más rápido por la emoción.
Me pregunto qué me estaba haciendo sentir esta chica. Interrupciones y preguntas. El resto del día en la playa fue increíblemente divertido, pero no estoy seguro de si fue porque vino más gente con bicicletas o porque tenía a Lea colgada de mí, gritando de alegría cada vez que hacía un giro muy cerrado. Quizá un poco de ambos. De todos modos, Jacob continuó de mal humor durante el resto del día, y solo salió de él cuando Bella apareció. Ella se mantuvo alejada de mí, pero pude sentir que no quería, probablemente quería seguir cuestionándome, pero lo evitó para evitar otro episodio de ira conmigo. Jacob y Bella se alejaron playa abajo, presumiblemente para conversar sobre las leyendas de su tribu y cómo se referían a los Cullen como los fríos o lo que sea. En este momento, estaba sentada en la playa bebiendo un poco de agua con Lea. Nos sentamos en silencio, disfrutando de la compañía del otro. En algún momento, Lea había apoyado su cabeza contra mi hombro y yo incliné mi cabeza sobre la de ella. Fue increíblemente íntimo y abrumadoramente relajante. Si no tuviera cosas que discutir con Lea, probablemente me habría quedado dormido en este trozo de perfección silenciosa. «Hola Lea», grité en voz baja, sin querer arruinar el agradable ambiente que teníamos. Tarareó dulcemente pero también distraídamente, como si estuviera demasiado ocupada mirando el mar o algo así. Riéndome de sus sorprendentes cualidades de cabeza hueca, le di un codazo en el hombro. ¿No deberíamos hablar de cuándo saldremos a cenar? A menos que hayas pensado en algo más que quieras, bromeando juguetonamente con ella, prácticamente podría hacerlo. Escuché su sonrisa mientras se burlaba de mí antes de pincharme en las costillas. Como si fuera a renunciar a la oportunidad de tener una comida gratis, chico motociclista, bromeó, llamándome por su nuevo apodo para mí, pero prefiero hablar de ello más tarde, quiero relajarme por ahora. Parecía un poco rígida cuando dijo esto, así que supe que estaba mintiendo y sentí un clic en mi cabeza cuando la necesidad de burlarme de Lea creció en mi cabeza. No es posible que quieras discutirlo más tarde para tener una razón para reunirte conmigo, ¿verdad, Lea? Mi voz sonó mucho más suave y segura de lo que realmente sentía, ya que coquetear con Lea me hacía sentir anormalmente nerviosa. Tartamudeando y casi ahogándose con el agua que había ido a beber mientras yo hablaba, Lea respondió rápidamente. No, yo solo quiero relajarme ahora mismo. Deja la discusión sobre eso para más tarde, ¿está bien, Alex? Su voz se convirtió en un susurro avergonzado hacia el final y supe que la tenía cuando giró la cabeza lejos de mi hombro. Oh. ¿Es así, señorita Clearwater? ¿Qué pasaría si dijera que aún nos reuniríamos con usted esta noche incluso si discutiéramos los detalles de la cena ahora mismo? Dije con indiferencia, como si no me importara a pesar de lo extraño que era. Ante lo que dije, Lea se congeló antes de girar su cabeza hacia mí lentamente, sus ojos marrones se llenaron con una mirada alegre y esperanzada que pensó que había ocultado bien pero que para mí era tan clara como el día. Especialmente cuando pude escuchar los latidos de su corazón acelerarse y ver la pequeña pero feliz sonrisa en su rostro. Diría que estoy muy feliz de que quieras pasar el rato conmigo 2 veces en un día. Entrecerró los ojos y me miró con una amplia sonrisa que solo se hizo más hermosa cuando se lamió los labios, dándoles un brillo que hacía brillar el color de los labios y los hacía más atractivos. Ella miró entre mis ojos y mis labios y acercó su cabeza un poco más a mi cuello, su aliento caliente me abrasaba pero también me excitaba mientras me inclinaba un poco más cerca de su cabeza, sintiendo mi pulso dispararse. Sonriéndole de nuevo, le susurré con una voz sorprendentemente ronca. Quiero pasar más tiempo contigo, para ser honesto contigo, Lea. Sin saber qué me pasó y por qué dije eso, todavía bajé la cabeza y supe mi destino. Los labios de Lea. Sus labios. En mis labios. La respiración de Lea se aceleró y fue corta y superficial, sonando como el jadeo silencioso de un animal. Su rostro se sonrojó y cerró los ojos mientras acercaba su cabeza hacia la mía. Justo cuando estaba a punto de tocar los maravillosos y deliciosos labios de Lea, Alex. Una voz tranquila, casi como un susurro, se escuchó detrás de mí y me sacó de mis ilusiones anteriores, dirigiéndome bruscamente hacia el hablante. Al ver la piel pálida y el cabello castaño de mi hermana, dejé escapar un suspiro de alivio por alguna razón, antes de sonreírle. Sí, Bella. Al escucharme y luego observar más detalladamente la cercanía entre Lea y mía, mi hermana abrió mucho los ojos antes de retroceder un poco y tartamudear. Bueno, ahora estaba regresando a casa y me preguntaba si quería que me llevaran de regreso, señaló con el pulgar detrás de ella hacia su camioneta, antes de poner sus manos a los lados con rigidez y sonriéndome torpemente, pero puedo ver que estás ocupado, así que, estaré yendo.
Ella fue a alejarse, pero para mi sorpresa, Lea habló. Sí, probablemente yo también voy a ir, la miré con sorpresa, notando su piel inusualmente teñida de rojo, necesito irme. Hacer algunos deberes. Ambos nos levantamos y le hice un gesto a Bella para que me esperara. Mirando a Lea, quien se negó a mirarme a los ojos, simplemente sonreí suavemente antes de abrazarla. Ella gritó pero pude sentirla acariciando su cabeza contra mi pecho, así que supe que no estaba en contra del abrazo que calentaba mis entrañas. ¡Qué sentimiento tan peculiar! Nos vemos más tarde esta noche, Lea. Con esto le di un beso en la cabeza antes de dejarla ir y ella retrocedió temblorosamente, con las rodillas aparentemente débiles, antes de que rápidamente asintiera de acuerdo con lo que dije antes de salir a correr. Antes de salir corriendo. No usó toda su velocidad, solo quería llegar a un lugar más remoto antes de cambiar a su forma de lobo. Presumiblemente, de todos modos. Ahora estaba parado aquí al lado de Bella. Entonces, ¿tú y Lea? Bella dijo incómoda antes de reírse un poco, no esperaba eso al escuchar lo que dijo, la miré y entrecerré los ojos confundido. ¿Qué quieres decir con eso? Estaba genuinamente curioso y eso solo pareció provocar la risa de Bella. Finalmente, Bella se detuvo antes de responderme. No lo sé, solo pensé que tú y la hermana de Edward se convertirían en algo. Al parecer, ustedes dos siempre están hablando de historia, y los veo caminando juntos por los pasillos. Charlando como si se conocieran desde hace años, dejó escapar un suspiro feliz, supongo que me equivoqué o que mi hermano pequeño es Playboy, sonrió antes de reírse de nuevo ante mi expresión ligeramente sombría. Al escuchar los últimos fragmentos de lo que dijo, me burlé, ¿oh, sí? Tú eres quien para hablar, tú y Edward hacen lo mismo. No crean que no los veo a ustedes dos caminando con esa atmósfera rosada entre los dos. Ustedes dos, bromeé, con una sonrisa malvada en mi rostro. La expresión de Bella se volvió nerviosa antes de volverse hosca, sí, pero al menos Edith no cambia constantemente su estado de ánimo hacia ti como Edward lo hace conmigo, se detuvo antes de mirarme con una mirada extraña, ¿oye, Alex? ¿Sí? La miré con un ligero temor, sabiendo que estaba a punto de preguntarme algo que todavía podía responder adecuadamente. ¿Por qué llamaste sanguijuela a Edward? Su fuerza era inusualmente contundente cuando se acercó a mí, ¿y por qué me dijiste que tocara su piel? ¿Qué sabes, Alex? Su curiosidad se apoderó de ella cuando colocó una mano en mi brazo, al menos mostrando el esfuerzo que haría para detenerme si intentaba escapar de su interrogatorio. Suspirando y poniendo los ojos en blanco, no sé qué se supone que debo decirte, Bella. Estaba enojado. El comentario de sanguijuela fue solo una insinuación hacia él. El comentario sobre tocar su piel, bueno, eso fue solo una pista. Tienes que descubrir el resto, ¿de acuerdo? Haciendo lo mejor que pude para evitar el tema, tomé la mano de Bella de mi brazo, haciendo lo mejor que pude para evitar lastimar su mano mientras la quitaba de mí. Pero esta no era una buena respuesta en el libro de Bella. ¡No! No, no está bien, Alex. Ella tomó mi mano y corrió para pararse frente a mí, ¿sabes algo y no me lo estás diciendo? Su voz se calmó antes de mirarme con ojos desesperados, por favor, Alex, solo quiero respuestas. Su voz era tan delicada y frágil que sentí la idea de decírselo, pero rápidamente la aplasté mientras negaba con la cabeza. No, Bella, no te lo diré. No es mi secreto contarlo, y puedes encontrar fácilmente las respuestas si realmente lo piensas. Eres una chica inteligente, solo usa tu cabeza, le dije. Me levanté y la aparté de mi camino antes de mirarla. Sé que Jaque te acaba de contar sobre algunas de las leyendas de la tribu Quileute, ¿verdad? Búscalas. Con eso, simplemente pasé junto a ella y le dije adiós a Jacob antes de sentarme en la camioneta de Bella, esperando a que nos llevara a casa. Pronto vino, se sentó y puso en marcha el camión antes de llevarnos a casa. El viaje fue en silencio, ya que cualquier intento de conversación por mi parte se topaba con preguntas, así que mantuve la boca cerrada y me puse los auriculares. Preferiría la música a un interrogatorio incesante cualquier día. Sintiendo el sol de la mañana irradiando a través de mis ventanas, dejé escapar un gran bostezo antes de levantarme y hacer algunos estiramientos. Si cualquier persona normal hubiera entrado, se habría sorprendido por las extrañas posiciones en las que me estaba moviendo. Fue como una mezcla entre calistenia y yoga y los beneficios que tuvo para mi cuerpo y su flexibilidad y coordinación general, especialmente con la ayuda de la energía que fluyó a través de mi sistema y que mejoró mi cuerpo rápidamente, fueron increíbles.
Al llegar al final de la sesión de estiramiento / calistenia / yoga, me senté en mi escritorio antes de cargar mi computadora y recostarme mientras pensaba en lo emocionado que estaba por cenar esta noche con Lea. Habíamos discutido cuando nos íbamos a encontrar anoche y ambos acordamos encontrarnos en Port Ángeles esta noche en este lugar italiano que ambos conocíamos y nos gustaba. El resto de la noche estuve haciendo ejercicio mientras ella se quedaba y miraba, mientras hablábamos, o teníamos un juego amistoso de pillada que pronto se convirtió en un juego de lucha libre. A veces hacía bastante calor y molestia, pero no pasó nada, como si Lea se estuviera conteniendo o algo así. No le pregunté sobre eso, sabiendo que ella me lo diría si fuera importante. Le dejaría tomarse su tiempo. Después de todo, no iba a ir a ninguna parte. Alrededor de las 11 de la noche terminé la noche y le dije buenas noches a Lea, quien me devolvió el adiós antes de aparecer en su forma de lobo. Se parecía más a la versión del libro del lobo, ya que parecía un poco pequeño, pero era un hermoso lobo plateado grisáceo y verla correr era maravillosamente sorprendente. Como la parte más pura de la naturaleza puesta en una acción tan simple. De todos modos, estaba buscando el número del restaurante en internet en ese momento cuando estaba a punto de reservar una mesa para 2. Finalmente obteniendo el número, abrí mi teléfono antes de marcar el número y presionar el botón de llamada. Mientras esperaba que se conectara la llamada, me miré al espejo y noté un pequeño cambio. Yo era una pulgada más alta y mis hombros eran más anchos, mientras que mis músculos tenían un poco más de definición que los hacía parecer músculos tallados en piedra o moldeados en metal. Mi cuerpo no era demasiado voluminoso, sin embargo, y se parecía más al cuerpo de una gimnasta o de un nadador. Delgado y poderosamente musculoso, con definición, en lugar de grandes músculos abultados que parecían más cercanos a la grasa que al músculo. Definitivamente era más musculoso y más grande que Edward y Jasper, pero era mucho más delgado que Emmett. Así es como lo describiría. Sacándome de mi estupor escuché una voz al otro lado del teléfono y me dispuse a reservar una mesa. Mientras lo hacía, recordé que pronto tendría que llamar a Edith para ordenar mis lecciones. No podía esperar para aprender a tocar el piano. Especialmente de Edith. Sacudiendo la cabeza, me concentré, sintiéndome un poco como un playboy por reservar una cena con una chica mientras pensaba en organizar una lección con otra. Terminando con la llamada telefónica, tiré mi teléfono sobre mi cama mientras me revolvía el cabello y me golpeaba la cabeza con los puños. ¿Qué está pasando conmigo? Soy solo un imbécil codicioso en esta vida. Suspirando, me dirigí al baño para darme una ducha antes de prepararme para ir a la escuela un día soleado, hablando por teléfono y el preludio de la cena recostándome en el área exterior para comer, abrí mi teléfono antes de mirar el número en la pantalla. Era de Edith. No voy a mentir, mis emociones son un absoluto desastre. Me siento atraído por 2 chicas diferentes y no importa lo que haga, simplemente sigo el capricho de esos sentimientos y poco a poco me estoy entrelazando con ambas. Es egoísta. Es codicioso. Sobre todo, no es algo que haría una buena persona. Pero aquí estoy, a punto de llamar a una de las chicas que me atraen, para organizar lecciones de música que me entrelazarán aún más con ella. Podría echarle la culpa de todo a ser parte lobo, pero, eso parece una pésima excusa por alguna razón. Claro, mis nuevos instintos me afectan, no hay mentira al respecto, pero son mis instintos y debo controlarlos, no al revés. Aún así, es más fácil decirlo que hacerlo. Es como si tuviera 2 hilos que me atrajeran hacia estas 2 chicas. Sé que no he grabado en ellos, ni siquiera sé si puedo imprimir en alguien, solo sé que no quiero perder a ninguno de los 2. Como dije antes, soy consciente de lo egoísta que es eso, pero tal vez así es, o mejor dicho, ¿quién soy ahora? Lo he estado ignorando por un tiempo, pero dejemos esto claro. No soy el viejo yo. No soy el yo que estaba de regreso en la tierra normal y no sobrenatural, y no soy el Alexander Swan de antes, soy algo más ahora. Una mezcla de 3 cosas. El yo de mi vida pasada, Alexander Swan, y los instintos de un cambiaformas superior. Pensando así, presioné el botón de marcar. Ya no me dejaré dominar por esas cosas. Sé que lo que siento por esas 2 chicas es puro y real y, sobre todo, sé que nunca querría lastimar a ninguna de ellas. Si alguno de ellos no quiere estar conmigo debido a esta codicia egoísta y razonable, que así sea, pero tengo que tener esperanza, ¿no? Sacándome de mis pensamientos, una voz distintivamente masculina habló a través del altavoz al lado de mi oído. Afortunadamente, reconocí la voz. De lo contrario, creo que me habría sentido confundido y bastante molesto.
Esta es la residencia Cullen, ¿en qué puedo ayudarte? La voz suave y tranquila de Carlisle sonó en mi oído y arqueé una ceja en confusión. Hola. Estaba bastante seguro de que estaba llamando a Eddie, quiero decir, Edith, tartamudeé hacia el final, sin saber cómo reaccionaría Carlisle si alguien usara un apodo tan personal para su hija. Para mi infinito alivio, Carlisle simplemente se rió entre dientes antes de responder. Alexander. Estábamos esperando esta llamada. Edith no dejaba de caminar alrededor del teléfono a todas horas del día, escuché algunas protestas ahogadas y Carlisle simplemente se quedó callado. Repitiendo está bien de manera apaciguadora, te entregaré a Edith ahora, Alexander y estaremos deseando verte pronto, prácticamente pude escuchar la sonrisa cuando dijo eso, y murmuré un sí. A él en respuesta. Luego escuché un forcejeo antes de una tos leve y finalmente, la voz de Edith, hola, Alexander, estaba esperando tu llamada, su voz tranquila no titubeó, pero de alguna manera todavía podía decir que estaba nerviosa. Extraño. Ignorando mis pensamientos, le respondí. Lo siento, Eddie, he estado un poco ocupada haciendo las tareas del hogar. Tengo que ahorrar algo de dinero, dije en tono de disculpa antes de continuar con voz descarada, y sé que estabas esperando la llamada, incluso probablemente ansiosa por ella. ¿Qué dijo tu padre? ¿No dejaría de caminar alrededor del teléfono a todas horas del día? ¿Te suena? Al escuchar mi risa, la escuché empezar a protestar pero pronto se detuvo y tuve la maravillosa imagen de Edith sonrojándose en mi cabeza, a pesar de que nunca fue una posibilidad, aunque al menos podía imaginarla de manera realista con un rostro nervioso que era igual de adorable. A diferencia de Lea, que parecía una chica atlética, Edith, de 5'2", parecía más una muñeca con su figura esbelta y su piel blanca pálida. Su tono inusual de cabello color bronce y sus ojos color topacio la hacían lucir exótica y única a pesar de el resto de su familia compartía los mismos ojos. En mi opinión, simplemente se veían mejor en Edith. Si tuviera que decirlo de todos modos, Edith parecía la joven señorita de una familia influyente, protegida de la dureza del mundo y luciendo un poco ingenua pero en general amable y gentil. Supongo que ella era parte de una familia influyente, pero no estaba protegida de la dureza del mundo. Estaba seguro de eso. Cállate, Alejandro. La voz de Edith susurró con fuerza, la vergüenza fluyendo de su voz como un grifo defectuoso, ¿podemos simplemente hablar por qué me llamaste? Su voz suplicante me hizo querer seguir burlándose de ella, pero lo pensé mejor y seguí adelante. Bueno, estaba pensando en discutir qué días puedes enseñarme y qué hora sería mejor para ti. Me gustaría mantener libre de 5 a 7, sin embargo, normalmente hago mis pasatiempos y todo eso a esa hora. Hablé con voz semiseria mientras me dirigía a Edith. El pasatiempo del que hablé era hacer ejercicio, y estaba viendo tan buenos resultados que no planeaba parar hasta completar mi fase, incluso entonces, probablemente todavía haría ejercicio para mejorar mi físico. Solo necesito pesos mucho más pesados en ese momento. Edith tarareó al otro lado de la línea, pensando en cómo programarlo, antes de finalmente hablar en respuesta. Podría hacerlo todos los días de la semana. Incluso podríamos hacer lecciones más largas los fines de semana, se detuvo rápidamente antes de apresurarse a corregir. Ella misma, si no te importa, eso es. Al escuchar a una Edith tan susceptible, me encontré sonriendo antes de responder con una voz ligeramente juguetona. Por supuesto que no me importa. Todo depende de si tú y tu familia me aceptarán. Riendo en respuesta a mis palabras, Edith me refutó alegremente. Oh, basta, Alexander. Mi padre ha estado deseando hablar contigo desde que lo conociste en el hospital, y Emmet parece obsesionado con mostrarte sus autos desde que mencioné. ¿Te gusta jugar con los motores?, dijo dulcemente. Bueno, supongo que entonces ya está arreglado, ¿no? No vendré esta noche. Te hablé de mi cena con mi amigo, ¿verdad? Entonces, podría empezar a partir de mañana, si te parece bien. Sí, eso suena bien, ¿no? Brillante, dijo con una voz ligeramente aguda antes de continuar dulcemente. Te veré entonces, Alexander. Con esto, nos despedimos antes de colgar. Presionar el botón de finalizar llamada fue como levantar una tonelada. Casi imposible. Pero cuando sonó la campana, entré para protegerme del sol y pasar a mi siguiente lección. Educación física. Sabiendo que tendría que limitar mi destreza, gemí de frustración antes de correr hacia los vestuarios del gimnasio. Cambio de punto de vista, Edith al colgar el teléfono sentí la necesidad de recuperar el aliento a pesar de no necesitar respirar en absoluto.
También podía sentir el calor imaginario en mis mejillas, a pesar de no tener la sangre ni el calor necesario para tal sensación. Incluso solo escuchar su voz sedosa, suave y profunda me hizo esto. ¿Qué estaba pasando? Entiendo que el chico es mi cantante, pero estar tan apegado. Debe ser algo más. Hablé con Carlisle sobre esto y él no me respondió, solo sonrió. Sintiéndome frustrada, fruncí el ceño antes de girar hacia las escaleras para ir a mi habitación. Sin embargo, cuando me giré vi a una gran parte de mi familia mirándome con una sonrisa en sus caras. Por supuesto, sabía que estaban allí cuando estaba hablando con Alexander, pero habría pensado que se habrían ido corriendo una vez que hubiera terminado. Mis expectativas fueron aplastadas cuando Alice corrió a mi lado y tomó mi mano entre las suyas antes de hablar con su habitual entusiasmo. Entonces, vendrá mañana. Necesitamos discutir tu elección de ropa para el día. ¿Deberías hacerte el inocente y el maestro gentil o el maestro estricto pero amable? Cualquiera de los dos afectará tu forma de vestir. Riendo, Alice rebotó arriba y abajo como una pelota que hubiera sido golpeada contra el suelo y no podía perder su impulso. Al verla así y escuchar lo que dijo, me burlé antes de apartar la cabeza de ella en un intento de ocultar mi vergüenza, pero ella y el resto debieron haberlo visto cuando estallaron en risas alegres. Traté de refutarlos con fuerza, pero mi voz salió mansa y sin mucho calor. ¿Cómo afecta mi forma de vestir? ¿Cómo le enseñaré? Me di cuenta un poco tarde y le di una ligera palmada al brazo de Alice. Alice. No planeo seducirlo con el pretexto de enseñarle. Él realmente me ha pedido orientación y planeo ayudarlo, y ese es el final. Cruzándome de brazos, miré ligeramente enojado a la única persona en la casa más baja que yo. Rosalie acudió al rescate de Alice y se acercó con una mirada engreída de sí, claro, escrita en todo su rostro. Como para imitar su rostro, sus primeras palabras fueron: sí, claro. Eddie colocó una mano en mi hombro antes de mirarme con un poco de condescendencia. Estoy segura de que ese pensamiento nunca pasó por tu mente. Sonrió antes de cerrar sus manos en mi brazo mientras Alice tomaba mi otro brazo. Vamos a hablar de eso toda la noche, querida hermana mía. Sabiendo el interrogatorio que iba a recibir, traté de luchar pero mis dos hermanas me sujetaron con fuerza. En la familia yo era conocida por mi velocidad, no por mi fuerza. Así que no tenía ninguna posibilidad de dominarlos a los dos. Mirando a mi verdadero hermano biológico, Edward, le supliqué ayuda pero él simplemente se encogió de hombros y me sonrió, ignorando mi súplica. Bien, entonces vete a la mierda, Edward, me aseguraré de que Alexander le hable maravilla sobre ti. Su rostro se puso un poco sombrío ante este pensamiento, pero se mantuvo firme y no se movió para ayudarme en mi inminente perdición. También conocido como chismes sobre chicos con Rosalie y una sesión de moda con Alice. Pero si se trata de Alexander, no importa. Cambio Puff, Alex sentado en el autobús, estaba camino a mi cena, a falta de una palabra mejor, cita, con Lea. Llevaba un atuendo bastante sencillo, que no era ni demasiado elegante ni demasiado informal. Entonces, informal elegante. Llevaba una camisa de vestir blanca con las mangas arremangadas, mostrando mis brazos ligeramente bronceados y bien definidos que se habían vuelto bastante gruesos durante la primera semana de fase y ejercicio. Tenía una corbata fina que estaba bastante suelta junto con los dos botones superiores de mi camisa desabrochados. Llevaba pantalones de vestir negros que eran bastante ajustados, pero aún lo suficientemente holgados como para no mostrar mis piernas atléticas, rematados con unos zapatos de vestir negros. ¿Dónde está la parte casual de esto? Bueno, la chaqueta de cuero que tengo en mi regazo parece que agrega suficiente informalidad para que todo esto cuente como informal elegante, ¿verdad? Haciendo caso omiso de esas dudas, me levanté y caminé hacia el frente del autobús cuando se acercaba mi parada. Moviendo mi mano por mi cabello, me aseguré de que mis mechones castaños oscuros todavía estuvieran peinados hacia atrás para darme un aspecto atractivo pero serio. Aunque un par de mechones de cabello no siguieron el memo y colgaron sobre mi frente, los dejé, sabiendo que posiblemente aumentarían mi encanto. Espero. Sin prestar atención a la multitud de ojos femeninos centrados en mi amplia espalda, me paré en la parte delantera del autobús mientras se hacía a un lado. Dando las gracias al conductor, me bajé del autobús y comencé a caminar hacia el restaurante. Llegué un poco temprano, pero quería llegar antes que Lea para poder instalarme. Le agradecí a Dios que a los cambiaformas les resulte difícil sudar debido a nuestra temperatura corporal increíblemente alta, de lo contrario estaría extremadamente húmedo en este momento. Estoy seguro de ello. No tardé mucho en llegar, había elegido la parada de autobús más cercana al restaurante, y entré.
Bienvenido, me dijo el hombre detrás de un escritorio, ¿qué puedo hacer por usted, señor? Su sonrisa era la que verías en toda persona con un trabajo orientado a las personas. Una sonrisa cansada, pero forzosamente feliz de verte. Ignorando lo que me mostraba mi vista mejorada, simplemente me acerqué y sonreí, estoy aquí para hacer una reserva. ¿Bajo el nombre de Aeswan? Un momento, señor, su sonrisa siempre presente, miró la lista frente a él, deslizando su dedo por la página antes de tocar mi nombre y tocarlo 2 veces, Aquí vamos. ¿A mesa para 2, sí? Asintiendo ante su pregunta, tomó 2 menús antes de rodear el escritorio y hacerme un gesto para que lo siguiera. El hecho de que haya recibido 2 menús significa que Lea aún no está aquí y que yo estuve aquí antes que ella, gracias a Dios. Estoy nervioso por alguna razón. Sabiendo muy bien que la razón por la que estaba nervioso era porque estaba a punto de cenar con una hermosa chica que me atraía, seguí al italiano frente a mí hasta una mesa para 2 donde la luz era lo suficientemente brillante como para que tú pudieras estar. Podía ver, aunque lo suficientemente oscuro como para agregar una atmósfera agradable, casi romántica. Sentándome, le tomé mi menú antes de hojearlo mientras él dejaba el otro menú frente a mí. ¿Puedo traerle algo de beber, señor? Preguntó cortésmente mientras permanecía inmóvil junto a la mesa. Asintiendo, sí, tomaré agua, por favor. Y con esto, comencé a calmarme y esperar a Lea. Cena con Lea. Sentándome, miré alrededor del restaurante y vi que estaba casi lleno, con solo unas pocas sillas vacías aquí y allá, y en su mayor parte, parecían estar en la misma situación que yo, esperando a alguien. Tenía sentido que el lugar estuviera casi lleno. Era viernes y hoy sería el día perfecto para una comida con una o varias personas y comenzar un maravilloso fin de semana. Aunque algunas personas en el restaurante me miraban fijamente. Principalmente chicos que le estaban haciendo pasar un rato aburrido a su cita y su cita había empezado a mirarme para pasar el tiempo. Lo ignoré, en su mayor parte, honestamente no fue tan malo siempre y cuando no mirara a ninguna de las partes. Afortunadamente, no tuve que esperar demasiado ni soportar demasiadas miradas mientras un aroma familiar flotaba en la habitación con una brisa y al instante me animé en mi asiento. El aroma venía con un olor desconocido pero agradable, y supuse que debía ser algún tipo de perfume. Aunque el olor no haría nada para prepararme para lo que vi a continuación. Lea estaba vestida con una blusa blanca que era un poco única. Único porque se detenía justo encima de su ombligo, mostrando su estómago tonificado que tenía la apariencia definitiva de un paquete de 6. No le quitó belleza, sino que realmente solidificó su imagen como guerrera y solo la hizo más atractiva ante mis ojos. Debajo había una falda negra con volantes que llegaba hasta la mitad del muslo, mientras aún mostraba sus largas y delgadas piernas que brillaban con una luz cobriza de las velas y luces tenues que la rodeaban. Completando su look, llevaba tacones altos que elevaron su altura a alrededor de 6 pies e hicieron que sus piernas parecieran aún más tonificadas y más largas. Nota del autor. Para aquellos que no entienden lo que esto significa, los tacones altos obligan a los pies a ser puntiagudos, lo que flexiona las pantorrillas y les da una apariencia más elegante y tonificada, es decir, hace que sus piernas se vean mejor y sean más largas. Debería saberlo. Principalmente porque mi hermana siempre se queja de lo molesto que es usar tacones altos a pesar de lo que hacen. No has sufrido hasta que has tenido que pasar toda una mañana de Navidad aprendiendo sobre las complejidades de los tacones altos de tu hermana y tu mamá. Pero, sobre todo, su rostro parecía el más deslumbrante. Como de costumbre, sus pestañas parecían largas y espesas, pero ahora se veían más atrevidas, más llenas. Mientras que el blanco de sus ojos pareció salirse de mí y debido a eso, sus ojos marrones se veían aún más claros de lo habitual. Se había aplicado una pequeña cantidad de sombra de ojos y esto le dio un aspecto sexy, mientras que sus labios tenían una ligera capa de brillo labial que los hacía brillar incluso bajo la limitada cantidad de luz de la habitación. Esto hizo que sus labios parecieran simplemente deliciosos. Puedo garantizar que sus labios definitivamente serían mi primera elección para mi entrante, plato principal y postre si estuvieran en el menú. Levantándome de mi silla, sentí que sus ojos vagaban sobre mí y por la sonrisa en su rostro, le gustó lo que vio. Acercándome a ella, la abracé y ella me devolvió con tanto entusiasmo, si no más, como yo. Separándome de ella, la miré y abrí mucho los ojos para lograr efecto antes de hablar. Simplemente, wow. Dios mío, Lea, te veías increíble, hablé sin palabras, solo pude escupir un cumplido genérico, pero a Lea no pareció importarle mientras sonrió aún más antes de acercarse descaradamente y mirar.
Me mira con una mirada fingida y acusatoria en sus ojos. Apuesto a que le dices eso a todas las chicas, chico motociclista, susurró chico motociclista y su voz hizo que se me pusiera la piel de gallina, pero continuó. Aunque lo aceptaré, por ahora retrocedió y señaló la mesa detrás de mí, ¿deberíamos sentarnos y ordenar? Ah, sí, por supuesto, caminé hacia su silla y se la saqué, los modales nunca le cuestan a nadie, antes de sonreírle. Al verme hacer esto, prácticamente podía escuchar los latidos del corazón de Lea mientras se sonrojaba antes de mirarme como una mujer sedienta en el desierto. Ah, entonces no eres un mono de asiento total, puedes mostrar tanto cuidado por algo. ¿Eso no tiene motor?, dijo descaradamente antes de sentarse en la silla. Lo empujé con facilidad antes de caminar hacia mi asiento y sentarme frente a Lea. Cuando la miré, ella estaba ocupada tratando de distraerse mirando el menú, y ya sabiendo lo que quería, me senté y la miré fijamente. Fue grosero y un poco espeluznante, pero no pude evitarlo. Simplemente estaba cautivado por ella. Su expresión mientras pensaba era especialmente linda, y no pude evitar sonreír mientras la miraba. Después de un rato, Lea me miró y me vio sonreír, lo que la hizo sonreír ligeramente confundida. ¿Qué? Pensó por un momento antes de que una expresión de horror apareciera en su rostro. ¿Me estropeé el maquillaje o algo así? Oh Dios, sabía que debería haber venido sin maquillaje. Al verla reaccionar exageradamente, puse una mano sobre la de ella mientras sacudía la cabeza con una sonrisa alegre. Nada de eso, no. Solo estaba pensando en lo linda que te ves cuando intentas decidir qué comer, me reí. Mi sonrisa dividió mi rostro aún más, lo siento si eso es espeluznante o algo así, pero pensé en decirte la verdad antes de que sufras un colapso mental. Riendo, aún más ahora, no me di cuenta de que Lea había girado su mano y entrelazado sus dedos con los míos. Rápidamente, con cara de alivio, Lea se unió a mi risa antes de responderme. No es espeluznante, bueno, no demasiado de todos modos, bromeó juguetonamente con un guiño antes de continuar, definitivamente mejor que la alternativa de que me jodan el maquillaje, mal, lo siento, quise decir desordenado. Arriba, se apresuró a corregirse, probablemente temiendo parecer poco femenina. Oye, no creas que tienes que censurarte cuando estoy cerca, Lea. Habla como quieras, actúa como quieras. Siempre y cuando no sea malicioso o demasiado ofensivo y esté dirigido a mí, siéntete libre de ser tú mismo. Sonreí mientras apretaba su mano, asegurándole que no la odiaría automáticamente solo porque maldijo. Al escucharme, dejó escapar un suspiro de alivio. Bueno, eso es un gran alivio. Supongo que nada ha cambiado mucho desde que éramos niños, Alex. Sigo siendo esa marimacho que no es muy femenina, bromeó, pero me di cuenta de que este era un punto realmente doloroso para ella, así que decidí actuar con cuidado. Eso no es cierto, Lea, comencé, llamando su atención, eras un pequeño mocoso que parecía exactamente un niño en ese entonces, sin embargo ahora, le hice un gesto con mi mano libre, definitivamente eres femenina. Podría decir que eres una mujer, y además hermosa, incluso si tuviera ambos ojos cerrados, me reí, recibiendo una risita avergonzada de Lea antes de continuar, lo que estoy tratando de decir es, no te dejes atrapar por los estigmas sociales, Lea. Sé cómo quieras ser, pero recuerda que no importa lo vulgar que seas, siempre hay alguien que todavía piensa en ti como una dama, guiñándole un ojo, le dije. Una última sonrisa juguetona antes de recostarse, todavía manteniendo mi mano en la de ella. Lea parecía un poco aturdida por lo que dije y miró entre mí, su menú y la mesa varias veces, aparentemente pensando en algo. Su rostro estaba sonrojado y por los músculos temblorosos de su rostro, pude ver que estaba luchando contra el impulso de sonreír, lo que me hizo mirarla con cariño. Como siempre, ella tiene su caparazón levantado, tratando de no mostrar sus emociones en su rostro. Pero, como siempre, está fracasando terriblemente. Después de aproximadamente un minuto de silencio, Lea finalmente me respondió. Gracias, Alex, eso significa mucho. Especialmente de tu parte, su comportamiento fue manso y diferente al de la chica que solo estaba burlándose de mí. Finalmente se permitió sonreír y, junto con el sonrojo en su rostro, lucía absolutamente deslumbrante. Pero no parecía haber terminado cuando decidió continuar. Estaba realmente preocupada de arruinar la cena con algún comentario estúpido o por ser demasiado grosera o algo así. Así que saber que puedo ser yo misma contigo. Es relajante, ¿sabes? Como si me hubieran quitado un montón de peso de encima, para mayor efecto, respiró hondo antes de exhalarlo lenta y tranquilamente, su boca se abrió en una sonrisa dirigida hacia mí después haciéndolo.
Encogiéndome de hombros con una pequeña sonrisa, no es nada demasiado grande. Eres una de mis amigas más cercanas, Lea. Si no puedes ser tú misma conmigo, entonces nadie podrá, me reí entre dientes, sabiendo lo que dije. Era la verdad. Al escucharme, Lea tuvo una expresión de decepción en su rostro antes de levantar el menú y poner su rostro a un lado. Ella arqueó las cejas de arriba a abajo antes de mirarme inquisitivamente. ¿Deberíamos ordenar entonces? Me muero de hambre. Asintiendo, llamé a un camarero que pasaba junto a nuestra mesa y lo llamé a nuestra mesa. Se acercó con una libreta en la mano y nos miró a mí y a Lea antes de hablar. Hola, señora, espero que esté disfrutando su velada con nosotros, esbozó una pequeña sonrisa antes de que una mirada de concentración se apoderara de él. Ahora, ¿puedo preguntar qué estás pidiendo? Sonriéndole al chico educado, comencé a transmitir mi pedido. Quiero una lasaña, una porción grande, y ravioles extra de queso, cangrejo y vino cremoso, otra porción grande, por favor, y comeré, el tagliatelle cremosos con tocino y champiñones. Fui a hacer un pedido de una bebida, pero cuando levanté la vista, todo lo que vi fue a Lea y al camarero mirándome raro. ¿Qué? Como mucho. No es gran cosa. ¿Puedo pedir mi bebida ahora? Asintiendo rápidamente y probablemente esperando que no lo despidan por su falta de profesionalismo, el camarero esperó mi orden de bebida. Mientras le dije que tomaría una limonada grande, aún podía ver a Lea mirándome por el rabillo del ojo. Tenía los ojos muy abiertos y sonreía alegremente. Fue una combinación extraña. Pero en su cara, simplemente funcionó. Cuando llegó el pedido de Lea, pidió unos espaguetis que también tenía en una gran porción. Ella simplemente se limitó a beber agua. Una vez que terminó, el nervioso camarero, probablemente todavía sorprendido por mi gran pedido, se alejó. Tan pronto como estuvimos solo nosotros dos, Lea me miró con una sonrisa de incredulidad. ¿De verdad te comerás todo eso? Ella sacudió la cabeza, todavía sonriendo, antes de continuar. Porque si es así, ¿estás segura de que no tienes tenía o algo así? Tu apetito es enorme. Ella se rió, sonando como una mezcla de carcajada y risita, una combinación única, pero de parte de Lea, parecía extrañamente apropiada. Poniendo los ojos en blanco, le respondí con un brillo sarcástico en mis ojos. Claro, tengo toda una familia de tenías dentro de mí, Lea, imitando su risa como una especie de marioneta de ventrílocuo, burlándose de ella, Lea tomó una servilleta. Y me lo arrojó con una mirada fingida de ofensa en su rostro. Naturalmente, agarré la servilleta antes de que se acercara a mi cara y la arrojé frente a ella antes de sonreírle con aire de suficiencia a Lea. Ella gruñó de frustración, pero no tenía ningún poder real detrás, así que me di cuenta de que era solo para mostrar, y que Lea probablemente estaba disfrutando de mi compañía y solo estaba coqueteando. Aclarando mi mente, me concentré de forma antinatural en la mano de Lea que sostenía la mía. Su piel era suave, increíblemente suave, se sentía agradable al sostenerla y aún mejor al apretarla. Apretando su mano, vi que su boca formaba una sonrisa mientras ella le devolvía el apretón. Fue agradable. Seguimos hablando, bromeando y bromeando entre nosotros. Me enteré de que Lea también quería salir a explorar el mundo después de graduarse y ambos estábamos sorprendidos, pero en general muy felices, de que el otro tuviera el mismo objetivo / aspiración en la vida. Hablamos sobre dónde queríamos ir, cómo llegaríamos allí e incluso qué haríamos allí. Lea quería ir a la mayor parte de Asia, mientras que yo estaba más centrado en Europa, pero ambos podíamos ver por qué el otro quería ir a los lugares que ellos iban. Al poco tiempo, llegó nuestra comida y rápidamente comencé a devorarla, sabiendo que a Lea no le importaría mi, francamente, terrible manera en la mesa. No puedo evitarlo. Tengo mucha hambre, ¿vale? Afortunadamente, ella solo se rió con una mirada cariñosa en sus ojos antes de sumergirse en su propia comida. La comida era deliciosa. No es de clase mundial, pero definitivamente es lo suficientemente bueno como para que la comida saciara mi necesidad de comida y algo más. Una vez que los dos terminamos, casi al mismo tiempo, para sorpresa e incredulidad de Lea, comenzamos a hablar sobre lo que íbamos a hacer ahora. Bueno, podemos tomar el postre y luego ir a algún lado, o podemos ir a algún lado ahora. Me encogí de hombros antes de sonreírle a Lea, depende de ti. Lea me levantó una ceja, iremos a algún lugar después de esto. Su cara parecía un poco confundida. Bueno, podemos. Si quieres, claro está, pensando que había dicho algo mal, dije esto con rigidez antes de mirar el rostro de Lea más de cerca, buscando alguna pista de lo que estaba mal.
Al ver mi rigidez y escuchar lo que dije, Lea frunció los labios antes de mirarme con una mirada que decía ¿eres idiota? Por supuesto que quiero, Alex. Me preguntaba a dónde podríamos ir. Ella sacudió la cabeza de manera burlona, si supiera que te pongo tan ansiosa, habría tratado de simplificar un poco mi apariencia. Me guiñó un ojo antes de disculparse diciendo que necesitaba ir al baño, diciendo me hizo pensar a dónde podríamos ir después de esto. Me abofeteé mentalmente por ser un manojo de nervios, me pregunté cómo la idea de luchar contra vampiros o ir a una casa llena de ellos mañana no me asustaba ni siquiera tampoco como arruinar esta cita para cenar con Lea. ¿Todos los adolescentes son tan malos con las prioridades? Suspirando, llamé para pedir la cuenta y la compré. Sacando el dinero necesario, más una propina de $5, me puse mi chaqueta de cuero antes de esperar a Lea. Ella pronto regresó, y después de disfrutar de verme con una chaqueta de cuero, habló. Entonces, ¿ya decidimos qué vamos a hacer? Ella curvó su boca en una sonrisa inquisitiva que, combinada con la mano en su curvada cadera, creó una mirada seductora que me dejó sin aliento. Saliendo de ese estado lo más rápido que pude, miré a Lea y le sonreí tontamente. ¿Le gustaría ir a ver una película conmigo, señorita Clearwater? Puse un falso acento sureño y le tendí la mano a Lea para que la agarrara. Sonriendo encantadora, Lea tomó mi mano antes de hacer una pequeña reverencia. Oh, por supuesto, bien señor, respondió con su propio acento antes de reírse, darse la vuelta y arrastrarme hacia la puerta. Esto iba a ser divertido. Películas con Lea sentándome, me incliné y susurré un chiste sobre la escena de la pelea que ocurría frente a nosotros en la pantalla, lo que provocó que Lea se riera a través de su mano, lo que nos permitió algunas miradas de las otras personas en la proyección. Nos habíamos decidido por una película de acción genérica porque, aunque no lo admitiéramos, solo estábamos aquí para pasar más tiempo con el otro. Y la simple acción de las películas nos dio mucho de qué bromear. Para frustración de quienes nos rodean. Aunque ninguno de ellos pensó en empezar nada al mirarme, mi físico se había vuelto bastante imponente incluso después de solo una semana y unos pocos días de la fase. En este momento, Lea y yo estábamos apoyados el uno contra el otro, sintiendo el calor del otro y disfrutando del hecho de que teníamos temperaturas similares. Los humanos normales me parecían geniales, mientras que los vampiros se sentían helados, así que tocar a alguien que me parecía cálido era refrescante, por decirlo menos. Supongo que fue lo mismo para Lea, pero no tanto, ya que vivía cerca de otros cambiaformas, incluido su hermano. Pero me pregunto si ya habrá cambiado de fase. Me pregunto, preguntas para otro día, tal vez. Alex. Lea movió la cabeza y me miró desde mi hombro, sus ojos marrones brillaban y prácticamente inundados de curiosidad. Esto me sacó de mis pensamientos y simplemente la miré antes de susurrar mi respuesta. ¿Sí? Se mordió el labio, preguntándose si podría preguntar qué tenía en mente, presumiblemente. Me hizo preguntarme. ¿Qué quería preguntar si tenía tanta curiosidad pero aún la recuperaba? Cualquier debate mental que estuviera sucediendo en la cabeza de Lea pareció terminar mientras hablaba, mientras continuaba mirándome a los ojos. Eres como yo, ¿verdad, Alex? ¿Un cambiaformas? Su voz era un susurro de esperanza, pero con esa esperanza vino un poco de miedo de que yo fuera diferente a ella. Probablemente porque si fuera diferente, abriría una brecha entre nosotros. Sonriendo, la abracé de costado antes de susurrarle mi respuesta. Sí. ¿No lo notas por el calor? Soy uno de ustedes, me detuve antes de agregar. Pero soy diferente en algunos caminos hacia tu tribu. La emoción y la felicidad de Lea en la primera parte de mi respuesta pronto se convirtieron en aún más curiosidad. ¿Qué quieres decir con diferente? Apartando completamente mi atención de la película, pensé por un momento antes de recordarme a mí mismo que debía decir solo lo que fuera necesario. ¿Sabes lo fuerte que soy, verdad? Asintiendo, Lea dio su respuesta ligeramente orgullosa. Oh, sí, se rió entre dientes, eres más fuerte en tu forma humana que la mayoría de los miembros de mi tribu en la suya. Eres realmente fuerte, me guiñó un ojo mientras me daba un pellizco en el bíceps, provocando un grito exagerado de mi parte que la hizo reír. A pesar de que ella se reía y de que yo intentaba bromear, pude borrar la expresión seria de mi rostro, y Lea pronto lo notó, el aire serio detuvo su risa. Bueno, Lea, aún no he completado mi fase. Todavía estoy en el cambio, en el despertar de mi lado lobo, murmuré antes de ver su boca abrirse y cerrarse y sus ojos entrecerrados en una mirada incrédula. Al ver esta mirada, vi que ella tenía muchas dudas de lo que estaba diciendo. Para demostrarlo, ella se burló antes de hablar.
Si no quieres decírmelo, Alex, está bien. Solo dímelo la próxima vez en lugar de mentirme. Giró la cabeza antes de distanciarse al otro lado de su silla, lejos de mi abarcar. Suspirando, la acerqué hacia mí, en medio de sus protestas susurradas. Apoyé su cabeza contra mi pecho y me senté allí antes de hablarle con calma. No estoy mintiendo, Lea. Soy un cambiaformas como tú, pero, soy diferente. No sé exactamente cómo todavía, pero por lo que he descubierto, soy más fuerte que el promedio. Cambiaformas. Mucho más fuerte. Escuché a Leaira refutarme antes de que se detuviera y comenzara a pensar. Agradecí que ella estuviera dispuesta a intentarlo. No sabía si lo que estaba haciendo era correcto. Contarle a alguien lo que era antes de cambiar por completo sería arriesgado, ya que a cualquier viejo vampiro que tuviera una venganza contra los cambiaformas le encantaría matarme, alguien que podría liderar a los cambiaformas contra los vampiros con mis poderes superiores. Pero decírselo a Lea no parecía tan malo, e incluso entonces, sabía que si se lo contaba a alguien, sería el líder de su manada. Lo más lejos que podrían llegar es que probablemente me invitarían a asistir a una de las reuniones del consejo de la tribu y hablar con ellos sobre quién era yo, qué era y qué planeaba hacer en Forks. Claro, los cambiaformas son unos idiotas en los libros y las películas, pero solo intentaban proteger a su manada y a la ciudad. Además, su odio/miedo por los vampiros los hizo hacer algunas cosas estúpidas que no intentarían hacerme a mí, ya que soy un cambiaformas como ellos y crecí en Forks. Demonios, Billy Black ayudaría a hablar con las manadas por mí y por el padre y la madre de Lea, Arisu y Clearwater respectivamente. Los conocía desde que era niño y sabrían que no era una amenaza para la ciudad. Claro, existe la posibilidad de que quieran matarme porque era un cambiaformas externo, pero como dije, crecí en Forks. El mismo lugar que ellos. Incluso conocí a la mayoría de la generación más joven a través de Jacob y Lea cuando éramos más jóvenes, por lo que dudo mucho que llegaran a extremos tan extremos. Aunque probablemente dejarían claro que estas eran sus tierras, bla, bla, bla. Realmente no me importaría eso, ni tampoco me importa poseer tierras. Solo quiero vivir mi vida sobrenatural de una manera de la que no me arrepienta en el futuro. Realmente, las únicas personas a las que no podía decirle hasta que hubiera cambiado por completo eran los Cullen o los vampiros en general. Incluso Edith. Porque conociendo a Edward, él habría leído su mente y la habría encontrado antes de contárselo al resto de su familia. Si por casualidad les contaban a los Volturi sobre un cambiaformas que tenía el potencial de ser tan fuerte como un vampiro en su forma humana, me destriparían junto con Bella y mi padre. Y nunca iba a permitir que eso sucediera. Alguna vez. Por ahora, simplemente les dejaría intentar resolverlo y, cuando lo hicieran, desempeñaría el papel de un cambiaformas normal. Mientras estaba sumido en mis pensamientos, la voz de Lea me sacó de mis pensamientos con un susurro. Pero eres un cambiaformas como yo en un sentido más amplio, ¿verdad? Su voz susurrante sonó, asustada. No, no asustado, sino ansioso por lo que quise decir con diferente. Poniendo una mano en su cabello, le di una caricia a su elegante cabello negro, calmándola antes de responder. Sí, en un sentido más amplio, soy como tú, Lea. Paso por fases, tengo terribles problemas de ira y eventualmente podré convertirme en un gran lobo. Sonriéndole, le dije. Pensé para romper la atmósfera sería. Ahora, ¿qué tal si volvemos a bromear sobre lo mala que es esta película? Tenemos mucho tiempo para hablar sobre lo que soy, pero solo tenemos los próximos 40 minutos para hablar. No te molestes en esta película. Al escuchar a Lea reírse tranquilamente del chiste, me sentí relajado después de haber estado aparentemente tenso sin saberlo durante mucho tiempo. Ella asintió y tarareó dulcemente lo que dije antes de volver a abrazarme como antes, y volvimos a decir bromas sobre la película y reírnos de ellas. Para disgusto del otro miembro de la audiencia que pensó que nos habíamos detenido. Caminando. Nunca antes me había sentido tan nervioso por caminar mal. Pero ahora mismo, mientras sostenía la mano de Lea, podía decir con seguridad que estaba nervioso por parecer un idiota. Lo que probablemente solo sirvió para hacerme parecer un idiota. Me pregunto por qué tengo que intentar verme tan atractivo. No importa lo que haga, debo hacerlo perfectamente delante de esta chica. Siento que sería lo mismo frente a Edith. Simplemente no puedo avergonzarme delante de estos dos. Incluso si es poco probable que afecte mi posición entre ellos dos, supongo que es más una cuestión de orgullo. No sé. Es raro. Probablemente algo que ver con mis instintos.
O simplemente soy el tipo de persona a la que no le gusta pasar vergüenza. De todos modos, orgullo, mierda de macho fuera del camino, actualmente estaba acompañando a Lea al bosque donde ella se había escapado a casa. Los dos simplemente estábamos hablando, a pesar de que yo estaba tan absorto en mi cabeza, todavía me aseguré de mantener la atención en su conversación. Toda la conversación en este punto fue sobre pequeñas cosas sin sentido de las que los dos nos reímos o discutimos en situaciones hipotéticas extrañas. Honestamente, fue como si nunca hubiéramos dejado de ser amigos. Lo que me llevó al siguiente tema. Lea me miró y tarareó que estaba prestando atención. ¿Por qué dejaste de salir conmigo cuando terminamos nuestro primer año de secundaria? Mi pregunta la hizo ponerse un poco rígida antes de reírse de sí misma y mirar al frente con una mirada ligeramente hosca. Bueno, supongo que estaba siendo una mocosa de mal humor, honestamente, comenzó antes de reírse en voz baja, supongo que se podría decir que había tenido un pequeñito, ella se quedó en silencio mientras ella continuaba antes de que yo mirara hacia abajo y viera su cara roja y mientras miraba su cara roja avergonzada, ella continuó, un poco enamorada de ti, Alex. Y tú eras la forma en que los chicos siempre lo hemos sido en aquel entonces. Dolorosamente inconscientes. Intentó reírse para disipar su vergüenza, pero incluso su risa sonó nerviosa. Al escuchar esto, no me sorprendió demasiado. Si lo miro hacia atrás, parte de su comportamiento a mi alrededor en ese entonces fue bastante revelador. Aunque, como ella dijo, yo era bastante ajena a ella y al resto de la población femenina. Pero no respondió a mi pregunta. ¿Pero por qué, Lea? Seguro que podrías haber estado enamorada de mí, pero no veo cómo eso terminó nuestra amistad. Habría sido incómodo, claro, pero, Lea me interrumpió con un dedo en mis labios mientras ella me miraba juguetonamente. Ya estaba llegando a eso, me reprendió en broma antes de continuar, fuimos a escuelas diferentes, Alex y yo tomamos una decisión sorprendentemente madura. Dejé de hablarte antes de que la persona que me gusta se convirtiera en algo más e hiciera que nuestra amistad fuera irredimible. Puede que tuviera 12 años, y puede que en realidad nada hubiera sucedido, pero en ese momento parecía que el mundo se iba a acabar para mí. Supongo que fue solo que yo estaba haciendo el tonto, se detuvo con una risa, una genuina uno, el que guardas para cuando te ríes de las decisiones que tomaste cuando eras niño. Me reí con ella, sabiendo que lo hizo por razones algo tontas, supongo. Pero también pude ver lo que quería decir. ¿Qué pasaría si siguiéramos siendo amigos cuando conseguí mi primera novia en mi segundo año de secundaria? Le habría dolido a Lea. Incluso si solo duró unos días. Yo era bastante ignorante sobre las chicas en aquel entonces, y eso sin duda habría molestado a Lea. Había más razones pero entendí la esencia. De todos modos, nos estábamos acercando al bosque y Lea puso fin a mi pregunta. Pero me doy cuenta de que esa era una razón bastante de mierda para terminar nuestra amistad. Además, ahora que somos mayores, estamos mejor preparados para lidiar con eso. Con nuestras emociones. Entonces, supongo que lo que estoy diciendo es, se movió frente a mí antes de mirarme juguetonamente con los ojos entrecerrados, será mejor que te acostumbres a tenerme cerca. Riendo, puse los ojos en blanco, ¿y por qué me opondría a eso? Realmente disfruté pasar el rato contigo esta noche, Lea, puse fin a mi risa antes de sonreír y mirar a la chica frente a mí. En ese sentido, no sé, ¿querrías hacer esto otra vez en algún momento? Sin responder mi pregunta con palabras, Lea se burló antes de susurrar algo acerca de que nada había cambiado antes de agarrar mi corbata y bajar mi cabeza, mientras se ponía de puntillas. Antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar, sus suaves labios estaban sobre los míos, presionándolos y provocando que se me pusiera la piel de gallina por todo el cuerpo. Por puro instinto, le devolví el beso, antes de que mi cerebro consciente volviera a funcionar y se lo devolviera con una sorprendente cantidad de fervor. No había lengua involucrada, pero me di cuenta de que Lea me estaba dando un preludio del tiempo alucinante que, con suerte, nos esperaba. No es que esto no se sintiera genial, y así fue, simplemente me di cuenta de que no era el pico. Su brillo de labios debe haber sido comestible, porque cuando lo lamí de mis labios después de que ella se retiró, sabía brillante. O simplemente era su gusto. Una parte de mí quería volver para otra prueba de sabor, pero Lea sonrió antes de retroceder. Espero que eso te dé mi respuesta. Chico motociclista metió un trozo de papel en el bolsillo de mi camisa de vestir antes de darse la vuelta y alejarse. Balanceando sus maravillosas caderas y su apretado culo mientras se alejaba. Me saludó con la mano cuando llegó a la línea de árboles antes de darse la vuelta y moverse.
Saludando distraídamente, vi a Lea correr hacia el bosque como una mancha plateada. No puedo esperar a poder hacer eso.